Hola, soy alumna de la Escuela del Centro de Estudios Tecnológicos y Universitarios del Golfo. Curso el tercer semestre de Enfermería Grupo A, del turno matutino escolarizado. La materia es de Bioestadística, impartida por el ingeniero José Ángel Bernal Altamirano. Alumnos: Itzel Yomira Campechano Camacho, Noemi Joana Cortés Domínguez, Diana Laura Coto Pérez, Berenice Lisset Mixtega Malaga, Alberto de Jesús Ortega Andrade, Giovanna Alicia Ortega Andrade, José Ramón de Jesús Redonda Crispín, Yulisa Sánchez Sánchez, Yatsiri Valle Rodríguez, Melisa Vázquez Córdoba y Kelly Yaritza Zamorano Carrión. La salud es una de las principales preocupaciones del gobierno y organizaciones mundiales, ya que es parte de las dimensiones de la calidad de vida de una población, así como la disponibilidad de información respaldada en datos válidos y confiables. Es una condición indispensable para el análisis y la evaluación objetiva de la situación sanitaria, la toma de decisiones basada en evidencia y la programación en salud. Estadística hospitalaria. Constituye una fuente de información fundamental para el conocimiento del sector sanitario y referente básico para muchas de las actuaciones que en materia de planificación, organización y gestión de los servicios sanitarios se realizan en México. Indicadores en salud. Son variables que intentan medir u objetivar de forma cuantitativa o cualitativa en sucesos colectivos, especialmente en los biodemográficos, para así respaldar acciones políticas, logros y metas. Permiten realizar diagnósticos de situación, efectuar análisis de tendencia y se emplean principalmente para evaluar eficacia y efectos. La OMS los define como variables que pueden medir los cambios que determinan, directa o indirectamente, las modificaciones, dando una idea del estado en el que está una población. Entre sus componentes se encuentran validez, mensualidad, condiciones socioeconómicas, transparencia, política sanitaria, sensibilidad para captar los cambios, confiabilidad, especificidad, relevancia, sencillez y prestaciones de atención en salud y el estado de salud. Tipos de indicadores en salud. Natalidad. Es el número de nacimientos que se producen en una entidad geográfica cualquiera durante el periodo determinado, por lo general un año. Mortalidad. Es la relación que existe en el número de defunciones durante un tiempo determinado en una población de una identidad geográfica. Morbilidad. Son indicadores que intentan valorar el riesgo de una enfermedad, cuantificar su impacto con dos datos, que son la prevalencia y la incidencia. Calidad de vida. Indica la calidad material de la vida. Se constituye a partir de natalidad, mortalidad, capacidad de leer y escribir y capacidad socioeconómica. Indicadores hospitalarios. Cama hospitalaria. Es instalada para el uso regular de los usuarios hospitalizados, que implican recursos de personal, espacio, equipos y material para la atención. Cama disponible. Cama instalada en el hospital en condiciones de uso para la atención de pacientes hospitalizados, independientemente de que estén o no ocupadas. Dotación normal de camas. Es el número de camas asignadas al establecimiento por la autoridad competente y que funcionan regularmente para la internación de pacientes en periodos de actividad normal. Día de estada. Es el número de días de permanencia en el hospital de un paciente entre la fecha de ingreso y la fecha de egreso. Para el cálculo se cuenta el día de ingreso, pero no el de egreso. Días de camas utilizadas. Conjunto de servicios brindados a un paciente hospitalizado entre las 0 horas y las 24 horas de un día censal. El total
Se obtiene sumando el número diario de días paciente del periodo. Definición y manejo del censo diario. Es el número de pacientes internados que están ocupando una cama en un hospital en un momento dado. La hora de confección del censo está especificada a la medianoche. Su objetivo es obtener información diaria acerca de movimientos de pacientes, número de paciente y la utilización de camas. Su función es obtener datos necesarios de pacientes en cada una de las salas de internación del establecimiento, teniendo la plena certeza de su exactitud. Llenar el formulario de censo diario cada día, inclusive sábados, domingos y días festivos. En los días en que no se haya producido movimiento en la sala, se llenarán los datos de servicio, sala, fecha del censo, firma del encargado, existencia a las 0 horas, existencia a las 24 horas, camas disponibles, camas ocupadas y total de camas. Y por último, registrar todas las entradas y salidas ocurridas en la sala de hospitalización que esté censado, pero solo después de efectuadas, es decir, la entrada se contará desde el momento que el paciente ocupe la cama y la salida desde que la desocupe. Ingreso. Se denomina la aceptación formal de un paciente por el hospital para su atención médica. Implica la ocupación de una cama y el mantenimiento de una historia clínica para el paciente durante el periodo que dure su internamiento. Defunción. Se registra a todo paciente que fallece mientras está internado en el hospital. La defunción es la desaparición permanente de todo signo de vida en un momento cualquiera, posterior al nacimiento vivo. Pase D o pase A. Es la transferencia de un paciente de un servicio o sala a otro servicio o sala dentro del establecimiento. Es un movimiento interno y no debe contarse como un ingreso o alta del hospital. Alta. Todo paciente que se retire vivo del hospital puede ser por orden médico, voluntad propia, traslado a otro hospital, fuga, etc. Egreso. Es el retiro de un paciente de los servicios de internamiento del hospital. Puede ser por alta o defunción. Procedimiento. Después de la medianoche y antes de las 7 a.m., la persona encargada de realizar el censo debe recorrer la sala a su cargo, por cama, para controlar si hubo o no movimiento o transferencias en la sala entre las 0 horas y las 24 horas del día anterior. Una vez comprobado el movimiento de la sala, se debe registrar en el formulario del censo diario los hechos ocurridos de acuerdo con las instrucciones para su llenado. El cambio de un paciente de una cama a otra, en la misma sala o no, debe registrarse en el censo, por ser un movimiento interno de la sala, salvo que representa una transferencia de un servicio a otro. Y por último, la hoja de censo diario se remite a la Oficina Central Estadística antes de las 8 a.m. Días, cama. Se considera ingreso la asignación de una cama de hospitalización a un paciente para internarse y recibir atención médica durante al menos 24 horas. Tipos de ingresos. Puede ser por consulta externa o por urgencias. Egreso hospitalario. El egreso hospitalario es que el paciente se haya dado de alta de dicho hospital por dado de alta o por fallecimiento. Porcentaje ocupacional. Se mide a través de la proporción de camas disponibles del hospital utilizadas en un tiempo determinado. Si se va a calcular el porcentaje ocupacional de un servicio en un mes, se debe sumar el número de pacientes que estaban alojados en este servicio a la hora cero de cada día del periodo. En la tabla se puede observar el total días cama ocupada, que es 604.
Posteriormente, se debe sumar el número de camas disponibles en ese servicio a la hora cero de cada día del periodo, y ahora el total de días camas disponibles es de 745. Ejemplo de porcentaje ocupacional. La fórmula es del total de días cama ocupada entre total días camas disponibles por 100. En este caso, se debe dividir 604 entre 745 multiplicado por 100 y da un resultado de 81.07%. Días de permanencia. Permite conocer por periodo el tiempo promedio de permanencia de los pacientes que egresaron durante ese periodo. A continuación, en el siguiente cuadro podemos observar que el total de egresos es de 154 y el total de día estancia es de 540. La fórmula para saber el promedio estancia es entre el número total de días de estancia de los egresos del periodo entre el número total de egresos en el periodo. Entonces, al sustituirlo quedaría 540 entre 154 y da un resultado de 3.51. Definición y cálculo de días del paciente. Función. La función clásica del hospital es ingresar pacientes para tratar sus problemas de salud. El hospital dispone de recursos humanos y tecnológicos que giran en torno a una unidad productiva, la cama hospitalaria, y desarrolla una serie de procesos tendientes a tratar o rehabilitar pacientes. Puntos relevantes. El cálculo de días paciente se deberá hacer en base del censo diario. Es el periodo comprendido entre las 0 y las 24 horas de un día. Una cama disponible se mantiene a disposición para el uso de pacientes hospitalizados mediante un relevo. Fórmula. Es el total días cama disponibles de un periodo dado entre el número de días del mismo periodo. Problemas. Como podemos observar, el total de camas disponibles es de 140 y el total de días del mismo periodo es de 70. Por lo tanto, se divide 70 entre 140 y el resultado que salga se multiplica por 100 y da un resultado del 50%. Hospitalidad. Total de días del paciente. Es la suma de cada día que un paciente permanece hospitalizado. Esta información sirve de base para el cálculo de porcentaje ocupacional o índice de ocupación de camas. Promedio diario de pacientes. Es el total de días pacientes en un promedio determinado dividido entre el número de días que comprenden ese periodo. Índice de ocupación de camas. Es la relación entre días pacientes reales hospitalizados y la capacidad máxima de días pacientes durante un periodo dado multiplicado por 100. Tratado. Se refiere a los pacientes hospitalizados que vienen del año y o mes anterior más los admitidos en el mes. Tasa de mortalidad hospitalaria. Es el número de defunciones ocurridas en un establecimiento hospitalario por cada 100 egresados. Egreso o salida hospitalaria. Es el registro de salida de la instalación hospitalaria de un paciente que haya ocupado una cama de hospitalización, una vez cumplidos los trámites médicos administrativos establecidos para tal fin. Incluyen dados de alta y muertos. Definición y cálculo días estancia. Estancia. Número de días de pertenencia del paciente en régimen de hospitalización. Promedio días de estancia. Son los días que el paciente permaneció hospitalizado, ya sea por tratamiento o diagnóstico. Estancia social. Generada entre el alta médica y administrativa por causas de índole social no asistenciales. Se imputa al hospital hasta abandonarlo. Fórmula.
Se divide el total de días de estancia entre el total de egresos. Cálculo. Se obtiene del censo o sumatoria de los días estancia. Los datos se obtienen por diferencia entre la fecha de ingreso y la de egreso. Se cuenta del día de ingreso al día antes de egreso. Si el paciente ingresa e egresa el mismo día, produce un día de estancia. Ejemplo. En el hospital de Catemaco, en el mes de diciembre, hubo 4 egresos y con un total de 12 días de estancia. ¿Cuál es el promedio días de estancia? En este caso, se divide los 12 días de estancia entre los 4 egresos y da un promedio de 3. Ocupación hospitalaria. ¿Cómo se calcula? Un importante indicador de calidad mide el uso de una unidad de hospitalización o de un centro de atención médica. 1. Determina el total de días de hospitalización sumando el censo de pacientes diarios durante 365 días. 2. Determina el total de días de hospitalización disponibles multiplicando el número total de camas disponibles en el hospital o unidad de hospitalización por 365 días. 3. Divide los días de hospitalización totales entre los días de hospitalización disponible. 4. Multiplica el resultado por 100 para expresar esta cifra como un porcentaje. Pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación de un servicio si tuvo un total de 900 pacientes, días, mes y una disponibilidad de camas útiles disponibles de 1000? La respuesta es 900 entre 1000 multiplicado por 100 y da un resultado de 90%. Eficiencia. La palabra eficiencia viene del latín efficer, que significa hacerlo o lograr. En enfermería, eficacia de un procedimiento o tratamiento en relación con la condición del paciente se expresa como el grado en que la atención-intervención ha demostrado lograr el resultado deseado o esperado. La eficiencia es la manera de aprovechar todas las ventajas que hay en un hospital para preservar la vida de nuestro paciente, que va desde medicamentos, doctores, enfermeras, camilleros, etc. Su objetivo es alcanzar lo esperado o deseado tras la realización de una acción. La eficacia podemos definirla como el nivel de consecución de metas y objetivos. Diferencias entre eficacia y eficiencia. La eficiencia se centra en los medios, mientras que la eficacia se enfoca en los fines. Eficiencia es hacer las cosas bien, pero eficacia es hacer las cosas correctas. La eficacia visualiza las cosas a largo plazo, mientras que la eficiencia se limita a la situación actual. Productividad. Es un indicador de eficiencia, es decir, es un grado de rendimiento que mide cómo se emplean los recursos disponibles de la empresa u hospital en nuestro caso. ¿Cómo se mide? Productividad es igual a resultados obtenidos entre los recursos empleados. Su unidad de medida entre estos factores dependerá de lo que se desea medir, ya sea volumen, peso o cantidad producida. Ejemplo. Una empresa cuenta con un equipo de 4 personas. Cada una trabaja 8 horas al día con un costo de nómina de $640 día. Y los gastos generales son $400 diarios. Diariamente la empresa procesa y cierra 8 portadas. La compañía compró recientemente un sistema computarizado de búsqueda que hará posible el procesamiento de 14 portadas por día, aun cuando el personal, sus horas de trabajo y salarios seguirán siendo el mismo. Para saber la productividad laboral con el sistema antiguo,
se divide 8 portadas por día entre 32 horas trabajo y da un resultado de 0.25 portadas por hora y trabajo. Para tener la productividad laboral con el nuevo sistema, se divide 14 portadas por día entre 32 horas trabajo y da un resultado de 0.437 portadas por hora y trabajo. Cálculo del personal de enfermería. Cálculo de horas necesarias. Su fórmula es X igual a número de camas disponibles por indicador de horas. Ejemplo, servicio de pediatría 20 camas. En este caso se multiplica las 20 camas por 5 horas de atención y da un resultado de 100 horas necesarias. Cálculo del personal de enfermería necesario para el servicio. Fórmula: horas necesarias dividida entre jornada de trabajo. Ejemplo, utilizaremos el anterior que fue de 100 horas necesarias. En este caso se divide 100 horas necesarias entre las 6, que es jornada de trabajo, y da un resultado de 17 enfermeras necesarias. Cálculo del personal necesario por turno. Nuevamente utilizaremos el ejemplo anterior que fue de 17 enfermeras necesarias. En la mañana hay un 40% de enfermeras y para realizar esto se necesita hacer una regla de 3. Entonces, se multiplica el 40% por 17 enfermeras dividido por el 100% y da un resultado de 7 enfermeras. Y así, sucesivamente se va haciendo con las siguientes. Cálculo del número de enfermeras licenciadas y auxiliares para el servicio. Utilizaremos el mismo ejemplo anterior del resultado de 7 enfermeras por la mañana. Dentro del 80% profesional, nuevamente se realiza una regla del 3, multiplicando el 80% por 7 enfermeras, dividiendo 100% y da un resultado de 6 licenciadas. Mientras que el 20% no profesional se multiplica el 20% por 7 enfermeras, dividiendo 100%. Y da un resultado de un auxiliar. Y con esto finalizo este video. Gracias por ver.